Hola, bienvenidos. Desde la cuenca lechera más importante del país damos inicio a un nuevo Rafaela Rural. Ya comenzamos el programa con toda la información productiva de la zona. El destructor de semillas incorporado a las colas de las cosechadoras fue una de las novedades importantes que se presentaron en la jornada de malezas del centro del país. El ingeniero agrónomo Julián Oliva de la Universidad Católica de Córdoba presenta información del tema. Bueno, hoy vamos a presentar por la tarde una experiencia local, la primera experiencia local, incluso va a ser la primera en Argentina y en Sudamérica, del uso de una herramienta que promete mucho, que es el destructor de semillas. El destructor de semillas es un implemento que se adosa a la cola de la máquina cosechadora y tuvimos la suerte de probarlo por primera vez en un campo de soja, en la zona de Pozo del Molle, que tenía una alta infestación de yuyo colorado. Así es que hoy vamos a presentar los datos que encontramos son muy promisorios. Encontramos un nivel de destrucción de casi el 88-89% de las semillas de Amaranthus, y eso tiene una implicancia muy alta para el productor, para el asesor, porque justamente lo que hace es reducir el banco de malezas en el tiempo, y eso hace sostenible en el tiempo también las herramientas como son los herbicidas. Así es que creemos que va a agregar mucho valor y va a agregar sustentabilidad y va a permitir integrar el manejo de malezas en los campos argentinos. El sistema consiste en dos molinos que giran a alta velocidad. El rastrojo se pica previamente, ingresa a los molinos, y esos molinos, digamos, por una abrasión, terminan rompiendo físicamente la semilla. Ese daño físico, mecánico que hace sobre la semilla, la hace inviable. Es decir, que la semilla se parte, se quiebra, se pulveriza, pasa polvo, y esa semilla no germina en la próxima campaña. La máquina está comercial en otras partes del mundo, se comercializa en Australia, se comercializa en Canadá, y entiendo que ya la están lanzando a nivel comercial en Estados Unidos. La intención es comercializarla en el corto tiempo, mediano tiempo en Argentina. Estamos en la parte experimental, pero creemos que hay una fuerte convicción de entrar al mercado con esta máquina que creo que va a revolucionar la forma de hacer cosecha en Argentina. El estrés calórico en vacas de tambo produce dificultades productivas y económicas. El licenciado Roberto de Rivière del INTA deja su opinión del tema. El sistema de medición de estrés calórico, que en realidad lo llamamos ITH porque es el índice de temperatura y humedad, consiste en una fórmula matemática que combina temperatura y humedad del ambiente para dar justamente un valor de índice que está asociado a el estrés que puede estar sufriendo, en este caso porque está aplicado al ganado y especialmente al ganado lechero, al estrés que pueda estar sufriendo el animal de acuerdo a las condiciones justamente de temperatura y humedad que tengamos a lo largo del día. En esto trabajamos en conjunto el Instituto de Clima y Agua con la experimental de Rafaela, del INTA. En realidad surgió a partir de la iniciativa de ellos hace 6 años atrás, así que hace mucho tiempo que trabajamos en conjunto. Y lo que hacemos es, entre diciembre y marzo, un cálculo del índice con un producto que tiene el pronóstico del valor del índice para los siguientes 2 o 3 días, y en ese mismo informe, el informe que sale, un análisis de los días anteriores, de los 4 días anteriores. Esto en los años anteriores salía un informe 2 veces por semana, y este año en realidad hicimos una mejora que permite que lo podamos ofrecer de manera diaria con un pronóstico a 48 horas. Así que ahora tenemos un producto mucho más actualizado, porque imagínate que cuando lo haces 2 veces por semana hay días que te quedan ya un poco lejos del momento que fue pronosticado, y esas condiciones pueden cambiar, sobre todo porque la humedad relativa es difícil de pronosticar. Así que en un producto que ahora tiene una aplicación diaria, es mucho más fácil y más preciso de poder seguirlo. La parte de las recomendaciones es la que generalmente hacen la experimental de Rafaela, y tomo las palabras de ellos. En ese sentido, ellos recomiendan el uso de sombra, ya sea natural o artificial a través de media sombra,
Y por supuesto también muy aconsejable es, en los casos en que los cuentan, rociar a los animales con agua, lo cual tiene un efecto por un par de horas de bienestar o de confort para el animal, y eso permite que, bueno, que no pase ese sufrimiento del momento de estrés, que con las palabras de ellos justamente, cuando está bajo estrés el animal no come. Y una recomendación que nos hicieron, Rafaela, al principio de este índice lo calculábamos a las 15 horas, y en una de las charlas que tuvimos, si mal no recuerdo, en Trenquelauquen, nos dijeron, miren, que ustedes lo calculen a las 15 horas no nos sirve, porque a esa hora siempre el animal va a estar bajo estrés porque las condiciones son de calor. Entonces a nosotros nos sirve que a las 9 de la noche ustedes nos digan si hay condiciones de estrés o no, y qué condiciones hay a partir de la noche, que es cuando el animal, generalmente si hay en las condiciones en las que se puede relajar, va a comer. A esa hora es mucho más útil, y eso lo cambiamos a partir de ese pedido de los productores. Entonces lo calculamos a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. Con lo cual a esa hora es útil para ellos saber si bueno, el animal va a comer o no, o va a estar en condiciones de ese confort que necesita para poder comer. Hacemos la primera pausa del programa, no se vayan que enseguida volvemos con más Rafaela Rural. El ingeniero agrónomo Fernando Escaramuza del INTA considera aspectos referidos a la siembra de alfalfa. Estamos acá en la unidad demostrativa de alfalfa que tenemos aquí en la estación experimental del INTA Manfredi, en la cual llevamos adelante diferentes prácticas en cuanto a configuración de la maquinaria para lograr la mejor implantación de este cultivo, que va a estar 4 años aquí dentro de este lote, entonces como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que tratar de buscar es de ver cómo logramos el mayor número de plantas a los 120 días. En este lote en particular llevamos adelante 2 tratamientos con ruedas tapadoras y sin ruedas tapadoras, y también con diferentes velocidades, en las cuales estuvimos evaluando los niveles de densidad de plantas logradas, y en este año en particular, en este lote en el cual estamos parando, lo que tuvimos es una gran eficiencia de siembra en la mejor configuración, que fue sin ruedas tapadoras y sembrando a 5 km por hora. Logramos un 87% de eficiencia de siembra, y en otro de los ensayos que tenemos contiguos a esto, lo que pudimos ver es que en ese tratamiento también habíamos logrado importantes ventajas en cuanto al número de plantas logradas a los 120 días, y que después eso se vio manifiesto en el momento de cosecha. O sea, logramos 50% más de plantas a los 120 días, y después logramos un 27% más de producción en el primer corte, o sea, un 27% más de biomasa lograda en el primer corte que realizamos en esta unidad demostrativa. Recordemos, como anteriormente decíamos, esta implantación de este cultivo va a estar varios periodos o varios años dentro del lote, entonces tenemos que hacer evaluaciones periódicas para ver cómo va evolucionando esa pastura y tomar la decisión de cuándo esa pastura tiene que ser removida del lote. Hoy en día también estamos trabajando con drones, con imágenes satelitales, y haciendo evaluación del estado de implantación del cultivo, del estado de persistencia del cultivo dentro del lote. La idea es poder tener una masa de cultivo importante, y por supuesto después todo el trabajo que viene a posterior en el trabajo de la confección de ese forraje que va a ir a parar a la boca del animal. No existe una buena ganadería si no existe una buena agricultura, entonces son complementarias. Tenemos que tener presente que la generación de alimentos viene de la mano de la agricultura, entonces tenemos que tomar buenas decisiones, y hoy las buenas decisiones parten a través de buenas configuraciones de maquinaria,
buenas tecnologías y justamente hoy en día también el aporte de la agricultura digital se está haciendo uso de la misma para lograrlo. El bioquímico Silvio Cravero del INTA presenta información sobre la brucelosis animal. La brucelosis es una zoonosis. La brucelosis está ocasionada por bacterias del género Brucella, tiene amplia distribución mundial. Clásicamente el conocimiento se basaba en 6 especies de Brucella que tienen especificidad de hospedador. La más importante, Brucella abortus, que infecta bovinos, Brucella melitensis, que afecta a caprinos, pudiendo afectar también ovinos, Brucella suis, que afecta a porcinos, Brucella canis, que afecta perros. Estas 4 especies pueden pasar al humano enfermándolo. La brucelosis en humano puede tener un curso agudo y volverse crónica. Es una enfermedad seria, la mortalidad es muy baja, es una enfermedad que tenemos presente en el país y actualmente es una enfermedad que a nivel global se la considera como una enfermedad desatendida, a pesar de que es una de las 5 zoonosis más importantes del planeta. La brucelosis se manifiesta de acuerdo a la especie animal en la que estamos interesados, ¿no? En Argentina existen las 4 especies zoonóticas, en bovinos, en caprinos, en porcinos y en caninos. La brucela no solo es un microorganismo que está presente en animales de producción, sino que puede estar presente en otras especies animales que eran impensadas hasta hace unos años, como por ejemplo anfibios, peces, murciélagos, como recientemente fue descrito en Costa Rica. En el laboratorio siempre nos hemos orientado hacia el uso de técnicas de biología molecular para aportar al diagnóstico y a la vacunación. A nivel de diagnóstico, el laboratorio se enfocó en el diagnóstico molecular, es decir, tratar de determinar la presencia del microorganismo a través de partes del microorganismo. Y esas partes han sido el ADN del microorganismo. El laboratorio ha ido avanzando con metodologías como fue avanzando la ciencia en general. Hemos incorporado nuevos métodos. El estado de avance a nivel de desarrollo de vacunas en el laboratorio depende de qué especie de Brucella estamos hablando. A nivel de bovinos hemos evaluado vacunas en el ganado bovino como para intentar hacer un diagnóstico diferencial entre animales vacunados e infectados. A nivel de Brucella melitensis, el agente causal de brucelosis en caprinos, estamos en ensayos experimentales en animales de experimentación, roedores, ratones, cobayos, y a nivel de brucelosis porcina hemos empezado a hacer ensayos en ratones. Hacemos una pausa cortita y ya volvemos con la última parte del programa de hoy. Georgina Frosasco, junto a Federico de Matei Llera, profesionales del INTA, consideran distintos aspectos vinculados a la crianza de terneros en los tambos. Con respecto al calostrado, es fundamental para la supervivencia del ternero, ¿sí? El calostro es la primera secreción, como ustedes saben, la primera secreción de la glándula mamaria después del parto, y que es fundamental porque le va a brindar a ese ternero las defensas, las inmunoglobulinas, ¿sí?, que necesita el animal para después hacer frente a los agentes patógenos del medio. Como les decía, el ternero nace sin defensas.
Y a su vez también el calostro es una fuente muy importante, un alimento muy rico en energía, en proteínas, ¿sí? Y en vitaminas y minerales, ¿sí? Muy completo, a diferencia de la leche, tiene al doble de energía que la leche, ¿sí? Y 3 a 4 veces más proteína. Entonces, desde el punto de vista también de la alimentación, es un alimento muy rico y con mucha cantidad de inmunoglobulinas. Bien, Fede, contanos cómo es el manejo entonces del calostro. Claro. A mí me gusta porque cuando hablamos de calostro en los cursos para guacheros, siempre te dicen, no, lo fundamental en la guachera es calostrar a los terneros. Entonces, sí, bueno, a ver, ¿quién calostra de forma artificial a los terneros? El 72% de los predios no lo hacía. Y el que lo hace, fíjense que una proporción importante lo hace después de las 12 horas de vida. Georgie, vos nos dirás si esto está bien o se puede mejorar. El calostro es importante, sí, pero a ver, ¿cuántos tiene un banco de calostro? Más de la mitad no tienen banco de calostro. ¿Cuánto calostro dan? Los que dan, prácticamente la mitad, menos del 10%, ¿sí? Si bien tiene el trabajo de guardarlo, el calostro, almacenarlo, pero no es algo que haya que ir a comprarlo, que tenga una erogación en plata, ¿sí? Pero así todo es como que el 50% de los predios que calostran de forma artificial lo ahorran, ¿sí? Dan menos del 10%. ¿Y cuántos evalúan transferencia para ver si su método está siendo eficaz? Solamente el 2%, ¿sí? O sea, vemos que todos coinciden en que la práctica es fundamental, pero bueno, cuando vemos cómo se hace, vos, Georgie, nos dirás, pero creo que hay puntos para mejorar. Sí, sí, hay, digamos, varias cuestiones a tener en cuenta para lograr un buen calostrado, ¿sí? La primera es que es sumamente importante es cuándo damos el calostro. Y la respuesta es muy simple, lo antes posible, ¿sí? Y dentro de las primeras 6 horas de vida, ¿sí? Esto se debe a que dentro de las primeras 6 horas de vida, el intestino tiene la máxima capacidad de absorber las inmunoglobulinas, ¿sí? Y pasarlas a sangre. Mientras que a medida que va avanzando el tiempo, ¿sí? Las horas de vida, esta capacidad de absorción se va disminuyendo, ¿sí? Después de las 12 horas cae bruscamente, ¿sí? ¿Sí? Gráficamente, entonces lo que significa esto es que, por ejemplo, si nosotros a una igual cantidad de calostro que demos, supongamos que le damos 4 litros, dentro de las primeras 6 horas de vida, esa cantidad de inmunoglobulina que están presentes en el calostro se van a poder aprovechar mucho más, ¿sí? Es alta el nivel de aprovechamiento. Ya después a las 12 horas disminuye y luego de las 12 horas ¿sí? Cae drásticamente y la cantidad de inmunoglobulinas que va a ser capaz de absorber ese ternero va a ser mucho menor. Entonces es muy importante el tema de las horas, ¿sí? A veces pasa que el parto ha sido a la noche, la persona que lo va a atender va a ver el ternero recién nacido, pasaron unas cuantas horas, después se demora en ver, digamos, en darle el calostro. Entonces cuando empezamos a contar las horas, esas 6 horas se nos han pasado demasiado rápido, ¿sí? Y ya por más que demos mucha cantidad, no vamos a lograr un buen calostrado. Lo otro que es fundamental es decir, bueno, ¿cuánto doy de calostro y de qué calidad? ¿Sí? Se aconseja dar el 10% o más del peso vivo del ternero en calostro, ¿sí? Bueno, entonces ahí uno generalmente dice, si más o menos nacen con 35 o 40 kilos, con 4 litros suficientes, ¿sí? Sin embargo, tengan en cuenta, porque nos ha pasado, de pesar terneros holando de frames más grandes, ¿sí? De genética a veces de Estados Unidos, y hay terneros que pesan al nacimiento cerca de 50 kilos de peso vivo, ¿sí? Entonces a lo mejor con 4 litros nos estamos quedando cortos. Todo depende del frame, ¿sí? Que tengamos, del tamaño del peso de esos terneros al nacimiento. Lo otro importante es que el calostro ¿sí? Debe provenir de vacas sanas, ¿sí? Libres de brucelosis y tuberculosis para no transmitirle la enfermedad al ternero, y sin mastitis, sí tiene que ser calostro que uno lo vea de color amarillento, espeso, sin esa coloración de sangre, ¿sí? Y debe estar recolectado con máxima higiene, ¿sí? Si va a ordeñar la vaca y darle el calostro, ¿sí? Tenemos que asegurarnos que se ordeñe,
de manera lo más higiénica posible, que se respete bien la rutina de ordeñe, y el lugar donde se va a recolectar ese calostro esté muy bien limpio, porque así como se absorben las inmunoglobulinas, ¿sí? Se absorben muy rápido y muy fácil las bacterias y los patógenos. Entonces nosotros, si le damos un calostro que tiene mucha cantidad de carga bacteriana, porque no hemos tenido en cuenta la higiene, ¿sí? Hemos ordeñado una ubre sucia, con las manos también que no están limpias, en un recipiente, a veces se usa el mismo recipiente que se usa para recolectar la leche con mastitis, entonces alta la carga bacteriana y vamos a estar nosotros enfermando ese ternero. ¿Sí? Somos nosotros los que contaminado lo estamos enfermando. Y después la otra pregunta es ¿cómo calostrar? Bueno, ahí existen diferentes formas, ¿sí? Hay que evaluar cuál es la que nos da más resultado en cada establecimiento, cuál es la de mayor preferencia, ¿sí? Algunos lo dan a través de mamadera, es una forma válida, ordeñan la vaca, el calostro y se lo dan con mamadera. Tengan en cuenta que a veces hay terneros que han pasado por un parto dificultoso, que están muy débil y que a veces no tienen ese estímulo de succión, entonces por ahí no quieren tomar la mamadera. Entonces para esos casos también es importante la sonda. Otros tambos en forma rutinaria ya adoptan por dar a todos los terneros el calostro por medio de sonda. El tema de la sonda es importante colocar primero la sonda, ver que esté pasando bien, que esté pasando por el lado del esófago y no de la faringe, y que no vaya a los pulmones. Y luego que ya esté bien colocada la sonda, ahí sí conectar con el envase donde está el recipiente, donde está el calostro y pasarle el calostro. Es también una forma válida y otros establecimientos optan por dejar el ternero al pie de la vaca. Ahí hay que tener en cuenta que cuando uno deja el ternero que mame naturalmente de la vaca, uno ahí no sabe ni en qué digamos bien en qué momento tomó el calostro, ni cuántos litros tomó, ni de qué calidad era ese calostro, ¿sí? Recomendamos que si se va a hacer de forma natural, por lo menos se haga un repaso, ¿sí? Se asegure dar calostro por lo menos 2-3 litros en forma artificial, ya sea con mamadera o sonda, ese ternero. Entonces por lo menos nos aseguramos, ¿sí? De que un poco de calostro por lo menos ha tomado, ¿sí? Todo hay que ver, digamos, cuáles son los resultados de ese tambo. Lo que decía Fede, poder medir y evaluar cómo estamos con el nivel de calostrado, ¿sí? Se puede evaluar a través de sacar entre el día 2 y 5 de vida una pequeña cantidad de sangre de la vena yugular, dejar que coagule esa sangre y con el suero, ese sobrenadante amarillito, con un refractómetro poder medir y saber si se está calostrando adecuadamente o no. De esta manera llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos cada semana y los invitamos, como siempre, a visitar nuestro canal de YouTube Bertotti Producciones.